El divorcio no se da, nunca se da de forma automática o automáticamente. Desde un punto de vista legal, desde un punto de vista correcto, el divorcio nunca se va a dar de forma automática. Cuando hablamos de divorcio, entonces estamos hablando de que se contrajo un matrimonio civil, es decir, casarse por el civil. Cuando las personas se casan por el civil, la única forma de disolver ese matrimonio es mediante el divorcio, mediante un trámite o un juicio de divorcio. Vamos a aclarar lo siguiente: no confundir en divorciarse de una forma correcta, de una forma legal, a simular o hacer un fraude en un juicio de divorcio para poder obtener un divorcio. ¿A qué me refiero con esto? No confundir, porque en muchas veces sucede que las personas están separadas y efectivamente alguno de ellos tiene toda la intención de divorciarse y lleva a trámite el juicio de divorcio. Presenta una demanda, la presenta en los juzgados y en el juzgado empieza el trámite. Una vez que se presenta la demanda de divorcio, una vez que es aceptada por el juez una demanda de divorcio, el juez ordena que se notifique, que se informe a la otra parte que se instauró el juicio de divorcio en su contra, para que se presente al juzgado a manifestar lo que él quiera manifestar, responder lo que conforme a su derecho convenga. Y en varias ocasiones, una vez que se le emplaza a la otra parte, no quiere acudir al juzgado. Menciona que él o ella menciona que él no se va a presentar al juzgado, que nadie lo va a obligar. Esto no es hacerlo así como te lo estoy platicando, sigue siendo de la forma correcta, de la forma legal. Quien no se quiere someter a un juicio cuando se le emplazó, cuando se le notificó de una forma legal, es en su perjuicio. Y si ha habido casos en que esta negativa de no presentarse a juicio, pasa el tiempo y se dan cuenta de que efectivamente se divorció, pensando que era necesario que se le llamara a juicio. Hay que dejarlo muy claro. Este es el primer ejemplo en que alguien presenta de una forma correcta, de una forma legal, presenta su demanda de divorcio en el juzgado, el juez la revisa y ordena que se mande a traer a la otra parte para que manifieste lo que a su derecho convenga. Y esta parte no quiere acudir al juzgado. Si no se presenta, es en su perjuicio, el trámite de divorcio va a seguir. Y hay ocasiones en que se simula, que se le informa. Es decir, se presenta una demanda de divorcio y cuando se presenta una demanda de divorcio que se le conoce como divorcio unilateral, se tiene que mencionar cuál es el domicilio en el que vive la otra persona de la que se pretende divorciar, para que se presente al juzgado. Y hay ocasiones en que se simula un domicilio y de repente se lleva el trámite de una forma normal. El juez acepta la demanda, ordena que se notifique a la otra persona. En el domicilio de la otra persona hay alguien esperando que va a llegar esa notificación mencionando que sí vive la persona ahí y que una vez que llegue se va a presentar. Esto es una simulación y esto es un fraude, pero este es un fraude que en perjuicio de alguien con mala intención, en este caso el contrario, lo está haciendo de una forma incorrecta. En este tipo de situaciones, entonces, si existió un tipo de fraude, la persona, la que no se le emplazó de forma correcta, tiene derecho a hacer nulo esta situación. Ese es el otro ejemplo. No confundir estas situaciones que te estoy comentando con aquellos casos cuando las personas, sin hacer ningún trámite, pensando que por el solo hecho de vivir varios años, no te miento, no te exagero, 20 años incluso de estar separados, ya están divorciados automáticamente. Desde un punto de vista legal y correcto, el divorcio nunca se da de forma automática y pueden pasar los años que tú quieras
Pero las personas que contrajeron matrimonio civil, aun y cuando estén separados, insisto, por varios años, siguen unidos en matrimonio civil, y cuando las personas están unidas en matrimonio civil hay derechos y hay obligaciones entre ellos, derechos alimentarios, derechos patrimoniales, incluso derechos laborales. Hay ocasiones en que las personas se separan, llevan tiempo de estar separados y de repente a uno de ellos le demandan una pensión alimenticia. El derecho está ahí porque cuando las personas contraen matrimonio civil, al nacer derechos y obligaciones entre ellos, tienen obligación de ayudar, digamos, económicamente a la otra persona que no labora o por cuestiones de enfermedad pues no puede laborar. Y hay derechos patrimoniales. Han escuchado que cuando se casan por el civil, cuando contraen matrimonio civil, los bienes que vayan comprando, casas, departamentos, terrenos, coches, pues forman parte de una comunidad, una sociedad conyugal, así se le conoce legalmente a esto que muchas personas conocen como bienes mancomunados. Correctamente es una sociedad conyugal. Esto son derechos patrimoniales entre ellos y derechos laborales. Por ejemplo, estando casados por el civil, alguno de ellos consigue un buen trabajo. En el trabajo lo dan de alta en el seguro, en el IMSS o en el ISSSTE, y a su vez, pues él tiene derecho a inscribir, a dar de alta en el seguro a su derechohabiente, a la persona con la que él o ella esté casado. Son algunos ejemplos que te estoy dando de cómo cuando contraen matrimonio civil nacen derechos y obligaciones entre ellos. Para poder contraer matrimonio civil se deben de cumplir requisitos. Lo autoriza el del registro civil y el matrimonio civil se registra en el registro civil. Y entonces este registro está hasta en tanto las personas no promuevan un trámite de divorcio o juicio de divorcio. ¿Y por qué te digo un trámite de divorcio y un juicio de divorcio? Porque si lo vemos ya de una forma correcta, hay formas de divorciarse. Hay ocasiones en que las personas contraen matrimonio civil y, no te exagero, un mes después se dan cuenta que no funcionan como matrimonio, no tuvieron hijos en ese inter. Hay personas que se casan ya teniendo hijos, no tuvieron hijos, no compraron nada y pueden relativamente realizar un trámite directamente en el registro civil para divorciarse. A eso le podemos llamar un trámite de divorcio, un divorcio administrativo. Están ambos de acuerdo en divorciarse, no tuvieron hijos, no compraron nada, bienes, y digamos que pueden hacer este trámite de divorcio acudiendo los dos personalmente al registro civil. Pero hay ocasiones en que pues ya no viven juntos, tuvieron hijos, están separados, o incluso ya no se sabe en dónde vive el otro, como que ya hay un poquito más de complejidad en poder divorciarse porque el otro no pone de su parte, no se sabe en dónde se encuentra, o porque simplemente uno ya no quiere tener derechos y obligaciones con el otro, pero pues ya se quiere divorciar. En este tipo de situaciones, entonces hablamos de un juicio de divorcio. Las únicas formas para poder divorciarse, entonces, las únicas formas, para terminar con un matrimonio civil es mediante el divorcio, y es a través del trámite de divorcio que te acabo de mencionar. No hay hijos, no hay bienes, ambos están de acuerdo en divorciarse, se acuden directamente en el registro civil donde se casaron, mencionan que ya se quieren divorciar y eso sería un trámite de divorcio administrativo. En el otro supuesto, a lo mejor tuvieron hijos, llevan tiempo de estar separados, compraron casas, compraron coches, etc. Eso es mediante un juicio de divorcio ante un juez familiar. Otro caso muy supuesto, incluso a veces se separan, contraen matrimonio civil, se separan, llevan años de estar separados, no tuvieron hijos, no tuvieron bienes, pero el otro no se quiere divorciar, el otro dice que no se va a divorciar, uno tiene la intención de divorciarse, el otro no quiere, dice que no le va a dar el divorcio o que él haga los trámites,
Por ejemplo, a veces se separan y uno está viviendo en la Ciudad de México, la otra persona está viviendo en otro estado y nadie o uno no pone de su parte para divorciarse. Necesariamente, entonces, para poder obtener un divorcio se tiene que hacer el juicio de divorcio, y a esto nos referimos con las formas en que se puede concluir un matrimonio civil, que es mediante el divorcio. En lo que te acabo de mencionar, nada tiene que ver el solo hecho de estar separados por varios años. Es decir, si las personas creen o piensan que por el solo hecho de estar separados por varios años, sin que ninguno de ellos, haga el trámite de divorcio, el juicio de divorcio, el matrimonio está vigente. Quitando las excepciones que mencioné hace un momento de que muchas veces se inicia un juicio de divorcio de forma correcta, el juez ordena llamar a la otra persona para que se presente al juicio y no quiere, está rebelde, eso es en su perjuicio. No confundir esta situación, no confundir con un fraude en donde se simula que la otra persona vive en tal lado, se presenta alguien para que notifiquen en ese domicilio, pues obviamente no vive ahí, no se va a presentar a juicio porque ignora. En este tipo de situación, si la otra persona en el futuro se llega a enterar, de forma rápida te lo comento, puede tramitar una nulidad del juicio y meter en problemas al otro por iniciar un juicio con situaciones falsas. No confundir esto con lo que estamos comentando, de que el divorcio no se va a dar de forma automática por el solo hecho de estar separados por varios años. Además, muchas veces las personas cuando contraen matrimonio civil, por ejemplo, en la Ciudad de México, y por cuestiones de trabajo se cambian, no sé, a Monterrey. Y jamás o durante muchos años se vuelven a presentar en el registro civil de la Ciudad de México en donde se casaron, porque no tienen necesidad. Imagínense a los del registro civil, esto no sucede, pero únicamente te lo estoy dando como ejemplo. Imagínense a los del registro civil comentando, oye, pues no han venido estas personas, ya llevan varios años en que no se presentan, pues vamos a darlos, ya están divorciados. Eso no sucede. Y es lo mismo, las personas cuando se separan por varios años, no le informan a nadie, a ninguna autoridad, de que están separados. Y para efectos legales, ustedes están unidos en matrimonio y es muy fácil saber que están unidos en matrimonio civil. Se acude al registro civil a solicitar una copia certificada de acta de matrimonio y, por ejemplo, de acta de divorcio, perdón. Por ejemplo, las personas que contraen matrimonio civil en la Ciudad de México, suponiendo que lleven un trámite de divorcio, en la propia acta de matrimonio, se hace una anotación, se le conoce como una anotación marginal, pero aparece que ese matrimonio está disuelto. Vamos a dejar claro, siempre y cuando la persona o las personas hayan llevado un juicio de divorcio de forma correcta. Si se contrajo matrimonio civil en la Ciudad de México, esta es la forma de saber que legalmente, de forma correcta, ya se está divorciado. En otros lugares, por ejemplo en el Estado de México, efectivamente se puede conseguir un acta de divorcio, y esta acta de divorcio obviamente va a estar disponible siempre y cuando se haya llevado a cabo el juicio de divorcio. Si tú acudes y solicitas un acta de divorcio, por ponerle nombre, y no la puedes conseguir porque te dicen que tu matrimonio está vigente, entonces es una forma de demostrar que aun y cuando lleves 20 años de estar separado o separada, si tú no tramitas o llevas a cabo el juicio de divorcio, legalmente estás unido en matrimonio civil y los efectos del matrimonio civil están vigentes. En cualquier momento pueden originarse, puede salir algo que te obligue a cumplir con algo, y esto puede ser en tu beneficio o puede ser en perjuicio. Eso depende de cada situación. Ha habido casos, como te lo comenté hace un momento, en que se separan por varios años sin divorciarse y alguno de ellos puede demandar una pensión alimenticia al otro
que sí puede tener, que sí tiene una posibilidad económica para poder ayudar a la otra persona que no puede. Ha habido ocasiones en que se separan por varios años, uno económicamente no le va muy bien, al otro económicamente le va muy bien y le demandan la mitad de los bienes que haya adquirido. O muchas veces sucede que se separan sin divorciarse, a uno le va económicamente muy bien, compra casas, tiene una nueva familia sin divorciarse de este lado y sin contraer un matrimonio civil de este lado. Digamos que vivió por muchos años, pero ya no quiso casarse por el civil, tuvo una familia, tuvo hijos, fallece y el que sobrevive puede iniciar un juicio de intestado mencionando que pues le corresponde un 50% de los bienes que dejó la persona que falleció. Son solamente unos ejemplos que te estoy mencionando de cómo no se va a dar el divorcio de forma automática si tú no inicias el trámite o juicio de divorcio. Puedes llevar muchísimos años de estar separado o separada, pero tu matrimonio está vigente. Los efectos legales, los efectos jurídicos del matrimonio está vigente. Entonces, un ejemplo que pasa muy comúnmente es en aquellos casos de la pensión de viudez. Acuérdense, o bueno, nada más de forma general, normalmente una persona se puede pensionar por el seguro, por el IMSS o por el ISSSTE porque lleva una trayectoria laboral de varios años. Es una persona que empezó a trabajar desde muy temprana edad, y cuando una persona tiene un trabajo formal, estable, le hacen descuento a su salario y ese descuento se aportan al seguro, al IMSS o al ISSSTE, son aportaciones de seguridad social. Entonces, debido a una trayectoria laboral de varios años, que en promedio son 25 años, pues llega un punto en que pues, se acumulan esas aportaciones en el seguro y puede obtener una pensión. Entonces, este es el caso más común cuando una persona está pensionada. Trabajó por varios años y lo que se juntó en el seguro, pues alcanza para que se le dé una pensión. Bueno, esta persona que estaba recibiendo la pensión, si fallece, esa pensión se puede pasar. Pero ¿quién va a recibir esa pensión? Que se le conoce como pensión de viudez. En un primer momento y preferentemente esa pensión se le va a pasar a la persona que acredite que en vida contrajo matrimonio civil con la persona que falleció. Y si esta persona que falleció contrajo matrimonio civil, se separó de la otra persona sin divorciarse, legalmente estaba unido en matrimonio. Y ha habido casos en que la otra persona se entera de que falleció tal persona, se informa que pues como no se divorciaron, ella tiene derecho o puede recibir la pensión de viudez y se presenta. Y muchas veces la última persona con la que vivió la persona pensionada, pues cuando se presenta en el seguro, como no contrajo matrimonio civil, le mencionan que ya se presentó alguien más que exhibió el acta de matrimonio y pues le están dando la pensión de viudez. Este tipo de ejemplos que te estoy dando, este último de pensión de viudez, es muy común, muy frecuente, y que por la palabra que ustedes quieran utilizar, por mala suerte, muchas veces quien queda desprotegida es el concubino o la concubina con aquel que ya no se casó, la última persona, y que vivió por varios años, pero que no se divorció de la otra persona con la que él se separó. Este tipo de ejemplo que te estoy dando es muy común. Hay muchos conflictos, muchos juicios en donde se pretende acreditar un concubinato que no se formó, donde se pretende obtener una pensión de viudez en donde pues la persona que estaba, el pensionado, pues nunca se divorció, no se divorció, y la otra persona de la que él no se divorció se presenta en el seguro, aun y cuando no haya vivido ya los últimos años con esta persona, pues empieza a cobrar la pensión de viudez. Entonces, son solo ejemplos que te acabo de comentar de cómo
Aun y cuando estén separados por varios años, los efectos legales del matrimonio están vigentes, en cualquier momento pueden surgir, te pueden beneficiar, te pueden perjudicar, depende de cada situación, y que la única forma de terminar con el matrimonio civil es mediante el divorcio, y este divorcio puede ser un divorcio administrativo, en donde si ambos están de acuerdo en divorciarse, no tuvieron hijos, no adquirieron bienes, pueden relativamente realizar un trámite en el registro civil donde se casaron y mencionar que se quieren divorciar, y es relativamente un trámite. Es que no tuvieron hijos, que no adquirieron bienes y que ambos en conjunto, valga la expresión, acudan al registro civil. Pero si no están en esta situación, entonces, mediante el juicio de divorcio incausado o bilateral, es como pueden terminar con el matrimonio, ya que de otra forma, aun y cuando, insisto, puedan estar separados por varios años, el divorcio no se da, nunca se da de forma automática. Espero que esta información te sirva, te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Si tú requieres de una asesoría o más información, envíanos un mensaje de texto o de voz por WhatsApp. En la brevedad te damos respuesta y podemos agendar una asesoría presencial. Te quiero agradecer por ver este video.